Antes de que existiera el tiempo, antes de que la primera estrella ardiera en el vacío infinito, antes de que la luz rasgara las tinieblas eternas, ya existía alguien. Un misterio tan profundo que ha quebrado la mente de filósofos durante milenios. Una pregunta que sacude los cimientos de la fe y la razón. ¿De dónde vino Dios? Si todo necesita un comienzo, ¿quién creó al Creador? Hoy descubrirás un secreto bíblico que cambiará para siempre tu comprensión de lo divino. Prepárate para un viaje más allá del tiempo mismo. Hay preguntas que la humanidad ha susurrado en la oscuridad de la noche durante miles de años. Y entre todas ellas, una se eleva como un coloso, desafiando la lógica, la física y la fe misma. ¿Quién era Dios antes de la creación? Imagina por un momento el silencio absoluto, no la ausencia de sonido, sino la ausencia total de espacio, de tiempo. Un vacío tan profundo que ni siquiera podríamos llamarlo vacío, porque antes de la creación solo había uno. La mente humana lucha desesperadamente por comprender este concepto. Todo lo que conocemos, desde la flor que brota hasta la estrella que explota, tiene un principio y un fin. Somos prisioneros del tiempo, atrapados en una línea que avanza sin cesar. Y desde esta prisión temporal, intentamos comprender a aquel que no tiene principio ni fin. Los filósofos griegos propusieron el concepto del motor inmóvil. La ciencia moderna rastreó el universo hasta el Big Bang, donde el tiempo, el espacio y la materia surgieron simultáneamente. Pero cuando intentan mirar más allá de ese instante primordial, sus ecuaciones colapsan. Y entonces llegamos a las Escrituras. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero nota algo crucial. No dice, en el principio comenzó Dios, sino en el principio creó Dios. Dios no comenzó, Dios creó el comienzo. Esta distinción no es un juego de palabras, es la llave que abre el misterio. Antes de que hubiera un antes, Dios ya era. La pregunta persiste, si Dios no tiene principio, ¿cómo puede existir? Nuestra lógica nos dice que todo debe tener una causa. Pero esta cadena de causas no puede ser realmente infinita. Una cadena infinita de causas finitas es una contradicción lógica. Debe haber una primera causa, una causa incusada, un origen que no tiene origen. Los ateos a menudo preguntan, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Pero esta pregunta parte de una premisa falsa. Asume que Dios está sujeto a las mismas leyes de causalidad que gobiernan el universo. Es como preguntar, ¿cuál es el color del sonido? Es una pregunta de categoría errónea. Dios no fue creado porque Dios no es el tipo de ser que puede ser creado. La creación pertenece al orden de las cosas contingentes, cosas que podrían no haber existido. Pero Dios es necesario. Su existencia no es una posibilidad entre muchas. Él no puede no existir. En el libro de Éxodo, cuando Moisés pregunta el nombre de Dios, recibe una respuesta que ha desconcertado a teólogos. Yo soy el que soy. No yo era o yo seré, sino yo soy. Presente eterno, existencia pura, ser absoluto sin mezcla de no ser. Este es el Dios que existía antes de la creación. No en un lugar, porque el espacio no existía. No en un tiempo, porque el tiempo no había comenzado. Simplemente siendo en la plenitud infinita de su gloria. Somos prisioneros del tiempo. Miramos hacia atrás y vemos el pasado inalcanzable. Miramos hacia adelante y vemos el futuro incierto. Pero Dios no está atrapado en nada. El tiempo no es una realidad absoluta e independiente. Es parte de la creación, entrelazado con el espacio en un tejido único. Dios no está en el tiempo de la manera en que nosotros lo estamos. Él ve todos los momentos simultáneamente. El pasado, el presente y el futuro son igualmente ahora para Él.
El espacio presenta un enigma similar. Preguntamos, ¿dónde estaba Dios antes de la creación? Pero ¿dónde es una pregunta espacial? Y el espacio no existía. Dios no ocupa un lugar porque Él no es material. Sin embargo, está presente en todas partes, no porque esté extendido por el espacio como el aire, sino porque Él sostiene cada punto del espacio en existencia por su poder. Los físicos nos dicen que el universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Las distancias son vastas, pero todo esto es finito. El universo, por más inmenso que sea, tiene límites. Pero Dios es infinito. Aquí encontramos una paradoja que desafía la intuición. Dios es más grande que el universo, pero también está más cerca de ti que tu propio aliento. Trasciende toda la creación, pero impregna cada átomo de ella. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, clamó el salmista David. Antes de la creación, Dios existía sin relación a tiempo o espacio. Él existía en lo que los teólogos llaman eternidad, no en el sentido de tiempo sin fin, sino en el sentido de ausencia total de temporalidad. La eternidad no es una línea infinita, es un punto eterno, una hora perpetuo. En este estado eterno, Dios no esperaba para crear, ni planeaba en el sentido de pensar en el futuro. La decisión de crear y el acto de crear son uno en su voluntad eterna. Hay un patrón que se repite a través de toda la creación, un eco de algo más profundo, el número 3. El tiempo, pasado, presente, futuro, el espacio, altura, anchura, profundidad, la materia, sólido, líquido, gaseoso. 3 aspectos de una realidad única. ¿Por qué la realidad está organizada en tríadas? Porque la respuesta nos lleva de vuelta a antes de la creación, a la naturaleza misma de Dios. Dios en su esencia eterna es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, una esencia divina. Esto no es una contradicción matemática. Hay un qué, la naturaleza divina, y 3 quiénes, las personas divinas. La Trinidad no es una invención posterior. Está allí desde el primer versículo. La palabra para Dios es Elohim, plural, usada con un verbo singular, creó. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Nuevo Testamento revela que todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, el Hijo Eterno. Antes de la creación, la Trinidad existía en comunión perfecta. El Padre amando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre, el Espíritu procediendo de ambos. No había soledad en Dios, no había necesidad insatisfecha. Entonces, ¿por qué crear? No por necesidad, porque Dios no necesita nada. La creación es un acto de amor libre y soberano, un desbordamiento de la plenitud divina. Es como un artista que pinta, no porque deba hacerlo, sino porque el gozo de crear fluye naturalmente de quien es. Existe un concepto que desafía todo lo que la ciencia puede procesar: la creación ex nihilo, desde la nada. No desde algo preexistente, sino desde la ausencia absoluta de todo. En el mundo natural nunca vemos algo surgir de la nada. Todo es transformación. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, ¿cómo podemos hablar de creación desde la nada? Porque la creación no es un proceso natural, es un acto sobrenatural. Es Dios estableciendo esas leyes por primera vez. Antes del primer momento, las leyes de la física no existían. El salmista capturó esta verdad. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33. No hubo lucha, no hubo esfuerzo, no hubo proceso. Dios habló y la realidad obedeció.
Esta es la diferencia fundamental entre el Dios bíblico y los dioses de otras religiones que forman el mundo desde materiales preexistentes. El Dios de Israel no necesita materia prima. Los críticos objetan que de la nada nada sale, ex nihilo nihil fit, y tienen razón si hablamos de causas naturales. Pero aquí está la clave. No decimos que la nada causó algo. Estamos diciendo que Dios, quien es infinitamente algo, causó que existiera lo que antes no existía. Él no transformó la nada en algo, llamó al algo a la existencia donde no había nada. El poder creativo de Dios no es simplemente grande, es absolutamente único en categoría. Es el poder de hacer que el ser emerja del no ser. Esta capacidad de crear desde la nada es lo que separa al creador de toda criatura. Hebreos 11, versículo 3 lo expresa. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no de materia invisible, sino de nada en absoluto. Hay un silencio en el centro de la revelación. ¿Por qué Dios decidió crear? Si Él era perfectamente completo y feliz en la comunión trinitaria, ¿por qué añadir algo más? Cuando Job finalmente demanda una audiencia con el Todopoderoso, esperando respuestas, Dios no le da ninguna. En lugar de eso, Dios hace preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. No es crueldad, es pedagogía divina. Dios le está mostrando a Job que la pregunta surge de una perspectiva inadecuada. La diferencia entre nuestro intelecto y el intelecto divino no es solo de grado, sino de tipo. Isaías 55, versículos 8 y 9, expresó esta brecha insalvable, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. La distancia entre nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios es infinita. Estamos asumiendo que podemos comprender las motivaciones divinas. Pero, ¿y si las razones de Dios existen en un nivel de realidad que nuestra mente no puede acceder? Esto no significa que Dios sea arbitrario, significa que Él opera desde una sabiduría tan profunda que nuestros intentos de comprenderla son como una hormiga tratando de entender una sinfonía. Sin embargo, Dios sí revela algo de su propósito. Él creó para su gloria. Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La gloria de Dios no es reputación, es la manifestación de su naturaleza perfecta. El universo es como un espejo multifacético que refleja su poder y su creatividad. Y el punto culminante de esta revelación es la redención. En Cristo vemos el carácter de Dios revelado de una manera que nunca podría haber sido conocida sin la creación y la encarnación. Dios no necesitaba crear para ser completo, pero decidió libremente crear para compartir su plenitud. El amor genuino busca naturalmente expresarse. Hay un límite a lo que la mente humana puede alcanzar. La analogía del ser nos dice que nuestro lenguaje es inadecuado. Cuando decimos que Dios es bueno, no es como decimos que un humano es bueno. Dios es la bondad misma. Él no tiene atributos, Él es sus atributos. Los místicos hablan de la vía afirmativa, lo que Dios es, y la vía negativa, lo que Dios no es. Ambos caminos son necesarios, pero insuficientes. Moisés, pidiendo ver la gloria de Dios, recibió la respuesta: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33. La plenitud de la gloria divina es demasiado intensa. Este es el Dios que existía antes de la creación, infinitamente personal, infinitamente perfecto, infinitamente glorioso. La paradoja de la trascendencia y la inmanencia es central. Él está completamente más allá de nosotros, trascendente, y sin embargo completamente con nosotros, inmanente.
Salomón expresó esta paradoja en la dedicación del templo. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El Dios que no cabe en el universo accede a habitar en un templo, y esta misma paradoja alcanza su culminación en la encarnación. El Verbo eterno, por quien fueron hechas todas las cosas, se hace carne y habita entre nosotros. El infinito se hace finito, el eterno entra en el tiempo, el creador se convierte en criatura. Filipenses 2 describe este movimiento descendente. Jesús es el puente entre lo infinito y lo finito. En Cristo vemos tanto la trascendencia como la inmanencia de Dios. El Dios que nadie podía ver y vivir se hizo visible en carne humana. ¿Qué hacía Dios antes de crear? La pregunta es conceptualmente incoherente porque el tiempo comenzó con la creación. Dios no estaba haciendo nada antes del tiempo porque no había un antes. Él existía en la plenitud perfecta de su ser. El Padre eternamente generando al Hijo, el Espíritu eternamente procediendo. No pienses en esto como una secuencia. Todo es simultáneo en la eternidad. Los filósofos escolásticos llamaban a Dios actus purus, acto puro. No tiene potencialidad, ya es todo lo que puede ser en perfección absoluta. Malaquías 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio, no porque esté congelado, sino porque ya es perfectamente todo lo que debe ser. Es plenitud completa, eterna y perfecta. En este estado de perfección eterna, Dios no necesitaba nada. No necesitaba creación, no necesitaba adoración. La Trinidad ya es comunidad perfecta. Todo lo que la creación añadió al universo no añadió nada a Dios. ¿Por qué el silencio se rompió? No por necesidad, sino por decisión libre. No por deficiencia, sino por abundancia. Y cuando Dios decidió crear, no fue una decisión en el tiempo, porque el tiempo no existía aún. Fue una decisión eterna que se manifiesta temporalmente en el primer momento de la creación. Su pensamiento, su voluntad, su palabra y su acción son un solo acto simple. No hay sucesión en Dios. El silencio antes de la creación no era vacío o estéril, era la quietud de la plenitud perfecta. Cuando Dios dice, hágase la luz, su pensamiento, su palabra y su acción son un solo acto simple. Esta palabra divina es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Este mismo Verbo es el que más tarde se haría carne. Aquí vemos la conexión profunda entre creación y redención. El mismo poder que llamó al universo de la nada es el poder que llama a los muertos espiritualmente a la vida. La encarnación no fue un plan B. Primera de Pedro 1, versículos 19 y 20. Cristo fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad, antes de que el tiempo comenzara, Dios ya había previsto y provisto la redención a través de Cristo. La cruz no fue un pensamiento posterior, fue parte del consejo eterno de Dios. Por eso Juan puede decir, Dios es amor. Primera Juan 4:8. Este amor no comenzó cuando creó seres para amar, ha existido eternamente en la comunión trinitaria. Romanos 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Toda la realidad fluye de Dios como fuente, es sostenida por Dios como medio y existe para Dios como fin último. Él es el centro, porque Él es el único que es verdaderamente central, verdaderamente necesario. Hay un momento en cada búsqueda de Dios cuando la razón alcanza su límite. Llega hasta el borde del abismo donde solo la fe puede continuar. Conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Job aprendió esta lección. No obtuvo las respuestas que esperaba, pero obtuvo algo infinitamente mejor.
a Dios mismo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Jesús es la revelación definitiva. El Dios que existía en eternidad sin tiempo es el mismo Dios que vemos en Cristo, amoroso, compasivo, justo, misericordioso. Cuando vemos a Jesús, estamos viendo el corazón de Dios. Este es el Dios que existía antes de la fundación del mundo. No terminamos con respuestas pulidas, sino con asombro renovado. La pregunta con la que te dejo es: ¿confiarás en el Dios que preservó la línea mesiánica a pesar de a pesar de Onán, a pesar de Judá, a pesar de todos nosotros? El Dios cuya fidelidad no depende de la nuestra. El Dios cuyo plan de redención avanza incluso cuando todo parece perdido. Ahora en los comentarios escribe una palabra que resuma lo que has aprendido hoy. Tal vez sea asombro o eterno o confianza. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Que la paz del Dios que trasciende todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.